Muchas gracias, Ludmila Sueiro. Tuve 2 días, el viernes y hoy, pensando sobre qué iba a charlar y finalmente elegí una recopilación de las devoluciones que tuve del editorial del sábado pasado. El sábado pasado hablé sobre el problema del relativismo, que en una supersíntesis, el problema del pensamiento relativista es aquel que cree que no hay verdades absolutas y que en el marco del relativismo cada uno tiene su verdad, cualquiera puede decir su pavada y hasta Millet puede justificar a Adorni en ese marco teórico. Y la verdad que tuvo un montón de evoluciones y estuvo buenísimo. La primera que me pasó, que estuvo piola, hablé con Cristian Dodaro, docente de varias universidades, entre ellas de la UBA, de Sociales de la UBA, y me reconocía que hay un momento que está pasando donde hay muchas personas, muchos comunicadores y muchos pensadores que están trayendo la discusión de, che, terminemos con esta pavada de relativismo porque está destruyendo la patria, para arrancar en sencillo. Y nos imaginábamos, peloteamos, abrir un par de charlas, vamos a hacer una charla sobre este tema, porque me parece que es un lugar donde los comunicadores tenemos algo que aportar sobre teoría de la comunicación, en el sentido de los problemas aplicados, las consecuencias concretas del pensamiento relativista, aquel que no acepta que haya verdades absolutas. Después también, en el posteo que hicimos en Instagram, se armó un debate súper interesante porque algunos militantes peronistas decían, che, el relativismo es culpa del progresismo, los progresistas son relativistas. Y entra a responderle el mismísimo Esteban Podetti, el historietista, el dibujante, que había hecho la viñeta con la cual yo trabajé el editorial de la semana pasada. El mismo Podetti, que había hecho la viñeta del editorial, entró a discutir y decía, che, no es un problema del progresismo solamente. La derecha también es relativista y de hecho el editorial que yo explicaba la semana pasada es que lo que decía es que los libertarios son relativistas, por eso pueden justificar a un tipo como Adorni, porque la verdad de Adorni vale igual que cualquier otra verdad. Y la verdad que es muy interesante, si pueden enganchense en el Instagram de la Paco Urondo, porque está ese debate donde participa activa y enojadamente Podetti. No enojadamente, firmemente. Contra este sector que es el relativismo es problema del progresismo, no es solo del progresismo. Y ahí quiero subrayar con mucho respeto, pero hay un problema de los militantes morenistas que creen que el problema es solo del progresismo, y no es así, no es lo único. También estuve charlando, me escribió un militante socialista muy inteligente, muy formado, Andrés Imperioso, que me recomendó un libro de Antoni Domenech, vamos a poner la portada para los que nos están viendo por YouTube, de Antoni Domenech, que se llama El eclipse de la fraternidad. Este libro es interesante porque trabaja el discurso, el relato, la narrativa de Mussolini y argumenta que ya en el fascismo de los años 30, si no lo tenemos no pasa nada, pero ahí está, ahí apareció. Cuenta que en el eclipse de la fraternidad de Antoni Domenech analiza el discurso fascista, el discurso de Mussolini de los años 30, y ya encuentra ejemplos de pensamiento relativista en Mussolini, en el sentido que Mussolini iba acomodando todo su relato en función de los que eran sus objetivos políticos personales de corto plazo. Entonces arrancaba con un discurso y terminó con otro. Todavía recién arranqué el libro, es para profundizar, pero me parecía interesante que se busque antecedentes del pensamiento relativista ya en la temprana derecha de los años 30, en la derecha de Mussolini. Y por fin, lo último que quería plantear sobre el relativismo y el corazón de la cuestión a la que quería llegar, sobre el pensamiento relativista en la derecha, es justamente este libro que había prometido traer el sábado pasado, pero no llegué, que lo habíamos mostrado, habíamos charlado hoy en la apertura del programa, que es La Ilustración Oscura, de Nick Land. Es interesante este libro porque de alguna manera se presenta a sí mismo o es reconocido dentro de los sectores reaccionarios, dentro de los sectores conservadores del mundo, del amplio espacio de la nueva derecha, lo que hoy llamaríamos ese arco que une Trump, Meloni, el derrotado Orbán en Hungría, Bolsonaro, Milei, sería el manifiesto derechista, el manifiesto neorreaccionario, que un poco propone el programa de su pensamiento.
Y la verdad que, bueno, digamos, hay que tener ganas de meterse con estos textos porque son súper crípticos, son textos que le hablan a su propia comunidad con términos muy propios, muy inventados en función de los objetivos que ellos quieren charlar con su grupito y también de dejar afuera a los legos, a los que no siguen esta corriente. Y en este caso, además del problema de lo críptico, cuando yo creo que el mismo autor queda enredado en esas palabras, siempre sabiendo que no estamos leyéndolo directamente, sino que hay un problema en torno a la traducción, que siempre agrega una dificultad extra. Pero bueno, es un libro súper críptico que intenta sintetizar el programa reaccionario, el programa de las nuevas derechas globales, entre las cuales se inscribiría el mundo libertario de Javier Milei. Pero al final del día es un texto relativista, porque cuando se enfrenta, es un texto que le pega mucho a la democracia y dice que la democracia al final del día va hacia el socialismo, que no hay forma de, a lo sumo, los gobiernos súper derecha la pueden frenar un poco, pero al final del día la democracia va hacia el socialismo, va hacia la izquierda y por eso es un problema, por eso hay que salir de la democracia, dice. Bueno, ¿por qué es un relativista? Porque los argumentos que da son argumentos que va cambiando y que son acorde a lo que él piensa y en cada momento son diferentes. Entonces, por ejemplo, el capitalismo es fantástico. Bueno, pero el capitalismo en Occidente se desarrolló de la mano de las democracias ricas occidentales. No, bueno, pero eso es parte. En ese caso no, ahí está mal, la democracia es mala. Porque, sí, bueno, está bien. Tira ejemplos como, sí, el cáncer afecta a los vivos, entonces es un problema de los vivos. Todo el tiempo cambian y van modificando y es, bueno, esta es mi verdad. Y si no te gusta, bueno, propone tu verdad. En ese sentido es un relativista, digamos. En todo caso, su verdad absoluta hay que escarbar mucho para encontrarla y sería el gobierno de los más ricos. Así que la verdad que en este diálogo entre relativistas y derechas se vuelve, como los argumentos son tan cambiantes y a veces tan absurdos, lo mejor que puede simplificar el pensamiento relativista a la derecha es este diálogo tan brillante, esta discusión tan brillante que tuvieron Yayo y Milei en el año 2018. Me gustaría cerrar con ese videíto. Gilbert, soy PhD del Massachusetts Institute of Technology y quería plantearle de que la crisis del 29, la Gran Depresión en Estados Unidos, esa gran potencia mundial, Estados Unidos, United States of America, se lo digo también en inglés, salió adelante gracias a una gran inyección del gasto público propuesta por el gran maestro John Maynard Keynes. Esa fue la forma en que se reactivó la economía de Estados Unidos, gracias a una gran inyección del gasto público Milei, y una gran intervención del sector público. Acompañado por Milei. Y yo creo que es la solución que tenemos que tener acá en Argentina para salir adelante. Por otra parte, otro error también que se suele cometer es el hecho de decir, no, bueno, pero Keynes ya era una persona influyente. Lo que hay que decirles a las bestias que dicen eso, que Keynes, sí, cambiaba de opinión a cada rato. Era un pelotudo, y que Keynes. el marco analítico que él usaba en la década del 30 es distinto al que desarrolla en la teoría general, con lo cual también eso es falso. Gilbert, soy... Entre Yayo y Milei, ¿cuál de los dos es el relativista?